Rasguños, cortes, irritación y todo el dinero gastado en una cuchilla tras otra. ¿Por qué demonios nos afeitamos? ¿Es todo por mera vanidad? La humanidad comenzó a afeitarse hace más de 30.000 años con rocas como cuchillas. Es bastante difícil sujetar un trozo de sílex porque es bastante afilado. Estoy contento de no haber tenido que afeitarme con una hoja así. Hoy utilizamos algunas de las herramientas más afiladas jamás creadas. Una cuchilla de afeitar puede en realidad ser como una bomba para el pelo. Para calmar la irritación hace falta algo suave. Una crema en espuma crea una capa frente a la hoja y consigue un afeitado muy lubricado. Siéntese y disfrute. Su afeitado matutino es un testamento para científicos, soldados, algunos locos y los miles de millones de dólares en tecnología que han hecho que afeitarse con rocas fuera un trauma del pasado. Hábitos cotidianos. El afeitado. El 75% de los hombres de todo el mundo se afeitan cada día. Con unos 25.000 pelos por barba, creciendo una media de 12 milímetros cada mes, la mayoría de estos hombres cortarán unos 200 kilómetros de pelos durante toda su vida. Y si usan las maquinillas desechables, más caras, probablemente se gastarán más de 5.000 euros por tal lujo. La costumbre también se extiende a las mujeres. Más del 50% de las mujeres europeas se afeitan las piernas y las axilas. Y curiosamente, tanto los hombres como las mujeres utilizan una herramienta en común: la maquinilla. El hombre medio no encontrará algo tan afilado como una maquinilla de afeitar. Una maquinilla es tan afilada que los creadores miden el filo en Armstrong. Un Armstrong equivale a la millonésima parte de un milímetro. Una hoja de papel tiene 1.000.000 de Armstrong de grosor. El filo de la hoja de una maquinilla, 300 Armstrongs. Es menos que la milésima parte del diámetro de un pelo humano. Es una tecnología medida en nanómetros. Una maquinilla puede ser realmente una bomba atómica para un trozo de pelo. Y entonces, la cuña separa el pelo y se rompen los enlaces. Incluso si miras los cuchillos de alta calidad, ninguno se parece a una maquinilla de afeitar. Una maquinilla de afeitar es una herramienta única y está especialmente diseñada para cortar pelo. Los cuchillos cortan si se mueven hacia atrás y fuerte, y aplastan si se empujan en línea recta. Queremos una maquinilla de afeitar que se mueva en una dirección y corte fácil con la menor fuerza posible. Los ingenieros han creado las maquinillas modernas con un compuesto llamado politetrafluorotileno para reducir futuras irritaciones. Basado en esto que tengo a mi lado, es un revestimiento de plástico milagroso. Es muy similar al mango de una sartén antiadherente, pero lo que hace es reducir el arrastre y tirón de los pelos. El borde del acero frío no toca su cara. Pero los barbudos no siempre han tenido tanta suerte. Ha hecho falta mucho tiempo para que evolucione esta afilada invención para la piel, unos 30.000 años. Todo se debe al culto que se fue creando en torno al afeitado. Muchas culturas parecen tener sus propios motivos para afeitarse. En Japón, los hombres se afeitan para pedir disculpas. Los devotos musulmanes se afeitan las axilas y el vello púbico por higiene, aunque estos hombres se dejan crecer la barba, en parte para parecer menos cristianos y judíos. A lo largo de la historia, el afeitado era incluso un mandato. Alejandro el Grande obligaba a sus soldados a que se afeitaran el rostro para que no pudieran tirarles de las barbas en las batallas. 2000 años más tarde, Pedro el Grande prohibió a sus oficiales que llevasen barba, y los que incumplieran esta norma tenían que pagar una multa. Pero las raíces reales del afeitado pueden ser más profundas que los derechos religiosos o los caprichos políticos. Puede ser un impulso psicológico de nuestro turbio pasado antes de las civilizaciones.
En la naturaleza, el pelo es una bendición relativa. Mientras aísla el cuerpo del frío, también es un nido de parásitos, como moscas y piojos, que a menudo portan enfermedades. Por lo cual, si una especie animal no necesita de pelo para la protección del medio, entonces es mejor que no lo tenga. El vello no es necesario para los humanos, podemos modificar nuestro medio. Podemos hacer fuegos, podemos hacer refugios o fabricar ropa. Creemos que seguramente surgió hace 500.000 años o puede que incluso antes. Una teoría recientemente publicada afirma que una vez que el vello cubrió nuestro cuerpo, dejó de existir la necesidad de calor y protección. Que la pérdida de pelo suponía menos parásitos era una obviedad añadida al mundo antes de la prehistoria. Cuando no tener pelo se convirtió en un síntoma de salud, entonces empezó a tener sentido que los hombres eligieran mujeres sin vello y que las mujeres eligieran a hombres sin vello. La idea es elegir un hombre que no porte enfermedades provocadas por parásitos. Hoy en día, las elecciones sexuales todavía se basan en el hecho de tener vello o no. En 1993, un sondeo de la revista Psychology Today decía que el 86% de las mujeres solteras prefería a los hombres limpios y afeitados. Un hombre se hace respetar más cuando está afeitado. El 73% de los hombres estadounidenses afirmaron que preferían a mujeres con piernas suaves. Vaya, parece suave. Muchas gracias, señor. Quizá estos anuncios tengan que ver con ello después de todo. Nada te afeitará mejor que la fórmula de Noxzema. Afeítate. Quítate todo. Como un mejor intento de encontrar pareja, afeitarse podía ser un placer. Imaginarse el afeitado podía ser también un suplicio. Las primeras maquinillas creadas probablemente eran algo así. Las primeras maquinillas afiladas son bastante tempranas, de la edad de piedra. Los pueblos partían los cristales volcánicos obsidianos para crear bordes tan afilados como los de ahora. La razón por la que los obsidianos son tan afilados es porque realmente se pueden fracturar y se puede crear un borde de solo unas moléculas de ancho. El inconveniente de los obsidianos es que tienen tendencia a romperse porque el cristal es tan quebradizo y no existe posibilidad de volver a reconstruirlo. Las hojas de metal pueden volver a afilarse. En el año 4000 a.C., la humanidad creaba sus maquinillas con cobre. Era un material muy blando, pero el afeitado ni mucho menos era suave. Dice que el filo no estaba hecho de cobre pasado un tiempo. El borde de la hoja se doblaba y entonces no volvía a salir. Los egipcios, en el siglo 40 a.C., comenzaron a usar estas cuchillas de cobre para afeitarse. Pero tuvieron que pasar 2500 años más para que llegara la revolución del metal y con ella los grandes cambios. En el año 1200 a.C. se descubrieron los metales y el arte de templarlos. Para endurecer el acero se calienta y toma un color rojo. A esta temperatura se llama acero austenítico. Si se enfría normalmente, sigue siendo este acero austenítico y es bastante suave. Pero si se enfría muy rápidamente apagándose en su estructura cristalina, cambia y se convierte en acero martensítico. El acero martensítico es el mismo químicamente que el austenítico, pero lo que sucede es que el cristal se ha expandido ligeramente. El acero austenítico es cúbico y el acero martensítico tiene forma de bloque. Esta forma hace que los cristales se unan mejor. Esto da a los cristales una fuerza total mayor y hace que sea mucho más duro. Cuando se dominó la herramienta, también se dominó el arte de afeitar. Afeitar con estas navajas requiere mucha técnica. Se necesita práctica, constancia y mucha práctica. El negocio de los barberos ya había florecido.
Los barberos en Egipto afeitaban a unos 400 clientes en un solo día, pasando por los de la Edad Media, que hacían mucho más que cortar el pelo. Eran cirujanos, además de barberos, porque tenían cuchillas muy afiladas y sabían cómo utilizarlas. Si necesitabas cualquier cirugía, ibas al barbero. Se llamaban barbero cirujanos. Los barberos cirujanos atendían desde cualquier cirugía hasta enfermedades desconocidas. Los doctores no sabían mucho sobre cómo diagnosticar enfermedades ni tampoco sabían mucho cómo tratarlas. Uno de los modos de tratarlas era mediante transfusiones. Pensaban que si sacaban al paciente la sangre también eliminarían la enfermedad. Ibas al barbero y te hacía una excisión, seguramente en los dedos o el brazo, y comenzabas a sangrar. Pero el producto estrella del barbero ha sido siempre el afeitado. Incluso la palabra barbero proviene de la palabra latina para barba. En el siglo XIX, el afeitado se convirtió en un arte estudiado. En 1927, un manual ilustrado por A.B. Moller dividía el rostro de un cliente en 14 zonas diferentes. Cada una tenía una apoplejía concreta. Mano libre, mano al revés, etc. El agarre es importante. La mano debe ser flexible. Se convierte en parte de ti. Tú eres la navaja. No afeitas con tu mano, afeitas con tu muñeca. Nunca hay que ir en contra del pelo, porque eso puede provocar una irritación o que crezca hacia adentro. Hay que estirar la piel. Hay que estirarla siempre. Cuando levantas la piel, esta está más sujeta y la navaja se desliza mejor. ¿Ve? Esa es la técnica, porque una vez que tiras, sale todo de una vez y lo cortas. Hay que conseguir un afeitado apurado. Incluso con un filo muy afilado y una mano rápida, el vello se doblará ligeramente antes de cortarlo, lo que permitirá que se pueda hacer un corte limpio del pelo, pero que lo dejará de punta. Esta característica hace que la barba de 2 días pique. Y mientras que el proceso de afeitado afila todos esos pelos, también alivia la navaja. Se usa una piedra afilada como punto de partida. Se frota el metal con la piedra y esta, en realidad, erosiona los átomos del metal para crear un filo en cuña, evitando las imperfecciones microscópicas en el filo de la hoja. La suaviza, aunque esté afilada. Para suavizarla, se coge un trozo de cuero y se pasa la hoja por el cuero frotándola. Este mecanismo se utiliza para alisar las imperfecciones microscópicas y que la hoja tenga el máximo filo. Ya está, he terminado. A comienzos del siglo XX, la hoja de afeitar y el barbero que la usaba parecían algo normal. Pero en realidad lo que sucedía es que ya se había trazado el camino para que fueran desapareciendo. Un barbero usando una navaja puede dar un poco de miedo. Uno de los más famosos de Inglaterra era Sweeney Todd. Sweeney Todd era realmente un personaje mítico. Era el barbero demonio de Fleet Street. Recibía a la gente para afeitarlos, les tumbaba en su silla y les cortaba el cuello, haciendo pasteles de carne con ellos. Pero si alguien tenía miedo de los barberos en el siglo XIX, poco podían hacer por ellos mismos, ya que afeitarse uno mismo con una navaja podía ser un desastre. Si te imaginas cogiendo un cuchillo de cocina e intentas afeitarte con él, no podrás poner tu mano en la posición correcta a hacer esto. Las navajas eran como grandes cuchillos. Una navaja se desliza por la piel y corta el pelo mientras se desliza. El problema de la navaja es que si la coges desde un ángulo de 90 grados, se convierte en bisturí y puede cortarte la cara como un trozo de carne. Tiene un bonito cuello para afeitar. A mediados del siglo XIX, el mundo estaba listo para una maquinilla más suave. Su creador fue el inglés William Samuel Henson. Se trataba de un genio, pero que no terminaba de estar bien visto del todo. En 1847, solo un año después de que apareciera la historia de Sweeney Todd en papel, Henson fue galardonado con una patente por su mecanismo llamado la maquinilla segura.
Fue la primera maquinilla que tenía forma de azadón o de T. Tenía un puño así y la cuchilla arriba. Su forma, el puño y su diseño tenían que ir en la misma dirección para que no fuera un bisturí en la cara. La revolución había comenzado. En el siglo siguiente, muchos inventores intentaron mejorar el concepto de la maquinilla segura, creando maquinillas plegables y con compartimentos. Pero como las navajas, cuando el filo estaba mal, había que afilarlo. El proceso era pasar el filo por una hoja de cuero o llevándolo a un buen afilador. El afeitado seguía siendo un enorme martirio. Y eso fue exactamente lo que pensó un inventor de Illinois, King Cab Gillette. Como su antecesor, Gillette pensaba a lo grande. Gillette tenía grandes ideas sobre un mundo socialista utópico. A la edad de 39 años, dejó su visión del futuro plasmada en The Human Drift. Quería que toda la población de los Estados Unidos se trasladara a las cataratas del Niágara. La razón de elegir ese lugar era que las cataratas simbolizaban el poder. El agua daría fuerza a la comunidad. Todos trabajarían para la misma compañía y vivirían en grandes bloques de apartamentos y comerían en enormes comedores de 1.500 personas que comerían a la vez. Nadie tendría envidia, todos tendrían mucho dinero y felicidad, etcétera, etcétera. Creo que no hubiera funcionado. Movilizar a toda la población de Buffalo era de hecho una misión descarada, pero The Human Drift no despertó la curiosidad de la opinión pública. El lugar más utópico traía ambiciones. Gillette consiguió un trabajo de vendedor en la compañía de Crown Core and Silk Company en 1891. Su dueño, William Painter, era también inventor. Fue quien creó el tapón de botella. Era un invento maravilloso porque después de que abrieras la botella tirabas el tapón y entonces cuando usabas de nuevo la botella necesitabas otro. Una nueva cultura de productos desechables estaba llegando y Gillette dio el primer paso. Inventó la maquinilla de afeitar desechable. Se dio cuenta de que lo que se buscaba era una maquinilla afilada. El resto de las maquinillas no importaba mucho, pero la hoja tenía que ser afilada. Para ser desechable tenía que ser barata. Sabía que esto suponía hacer una hoja con mucho menos acero. Pero los creadores de Gillette le aseguraron que una hoja así no podía tener un filo igual. Hasta que conoció al gran estudioso y técnico William Nickerson. Nickerson era inventor y construyó su propia empresa, pero no tuvo mucho éxito, así que tuvo varios intentos fallidos de sus propias invenciones. Gillette y Nickerson planearon terminar con las hojas de acero de 6 milésimas de grosor. Planearon vender 20 hojas por $1, una 13ª parte del precio de las otras. Pero era algo más complicado. Para conseguir una hoja afilada de acero tiene que endurecerse templándola, calentándola primero y enfriándola rápidamente. Cogiendo una pieza muy fina de metal e intentando endurecerla como el acero normal, se consigue que se combe, y esto sucede porque el fino metal se contrae y se expande cuando se apaga y se deforma tomando la forma de esa hoja. Nickerson apretó el acero entre placas de cobre, lo que le ayudó a enfriar estas uniformemente y evitar que se torciera y se combara. Gillette consiguió la patente en 1901 y comenzó a vender sus maquinillas desechables 2 años más tarde. El primer año vendió 51 maquinillas y 168 cuchillas. Al año siguiente vendió 90.000 maquinillas y 120.000 cuchillas. Era realmente el primer producto aparte de las tapas de botella que se diseñaron para comprar y tirar. Ahora tenemos muchas cosas desechables. No pensamos en ello como algo inusual, pero era un concepto extraordinario. En 1915, Gillette vendió 70 millones de cuchillas en un año. Gracias a esta foto del paquete, el utópico socialista se convirtió en uno de los norteamericanos capitalistas más célebres.
Sus ideas sociales eran totalmente disparatadas y el resto de sus invenciones tampoco eran buenas, pero su idea de la maquinilla desechable fue un gran paso en el afeitado. Había algo inusual al crear la mejor oportunidad de negocio: la máscara antigas. En el 1915 se vendieron millones de máquinas como esta en los campos de batalla. Pero con la Primera Guerra Mundial y la máscara antigas, tuvo la gran oportunidad de conquistar el mercado de las maquinillas. Era un hombre muy práctico. Un hombre que tiene el rostro afeitado respira mejor por la máscara antigas. Gillette vio la oportunidad de negocio, por lo que firmó un contrato con el ejército en 1917. Las maquinillas de Gillette estaban en todos los kits de los soldados. Un buen afeitado ayudaba a usar la máscara antigas. Era de nuevo una garantía de buena salud. El ejército recibió 3,5 millones de maquinillas y 32 millones de hojas. Repartió a casi toda una generación las maquinillas que solo podían llevar hojas de Gillette. Con beneficios de tales proporciones, el combate estaba destinado a irrumpir en el mercado. Otros inventores buscaban nuevos trucos para poder desviar los beneficios de Gillette. Uno de los más lúcidos fue el hijo de un ex soldado que, como Gillette, conseguiría ser conocido: Jacob Sick. Sick, un inteligente oficial en la Primera Guerra Mundial, previó cómo su rifle automático con municiones revolucionaría el mundo de la infantería. Dijo, vaya, podría coger una idea así y llevarla al mundo del afeitado. Conseguiría algo. Y eso es lo que hizo. Tomó el concepto de reemplazar las balas dentro de la maquinilla. Era como llenar una pistola con nueva munición. En 1921, esto se convirtió en esto. La maquinilla de recargas nació, y con ella una de sus mayores rivales en el siglo XX. Hoy en día, los líderes de la industria se gastan $10 millones cada año para desarrollar nuevos productos, para demostrar que sus promesas de los anuncios son ciertas, y algunas veces para demostrar que las promesas de sus rivales son inciertas. Ambos llevamos las pruebas mecánicas, las pruebas instrumentales y las pruebas de investigación que demuestran que los consumidores ven una diferencia en este producto y que es mejor que los productos anteriores o incluso que el de la competencia. Miles de hombres y mujeres investigaron en laboratorios como este un día tras otro y mes tras mes afeitándose delante de los ojos inquisidores de investigadores como Angelinas, que usó estas observaciones para crear máquinas mejores. En un solo día tenemos 150 hombres que vienen a afeitarse, 80 mujeres que vienen a afeitarse. Tenemos 22 pruebas de afeitado. Tenemos espejos de una sola cara, por lo que mientras se afeitan podemos ver lo que están haciendo. No tienen ni idea de lo diferente que se afeitan los hombres. Había un hombre que solo hacía 50 pasadas. Empezaba aquí y pasaba por aquí, así. Hay otro hombre en nuestro panel que da 1200 pasadas. Hace pequeñas pasadas, una tras otra. Hemos modificado productos que se usan típicamente en seguridad. Cámaras de espionaje. Es la única cosa pequeña que realmente nos permite entrar en una maquinilla y nos da las fotos que necesitamos. Se pueden ver las hojas por atrás. Parece como si se hicieran fotos de persianas venecianas. Podemos ver cómo una hoja defectuosa de menos de 1 grado puede afectar al apurado del afeitado. Este tipo de información es inapreciable para los ingenieros. Hay que conseguir algo más que una maquinilla de muchos filos. Es complicado conseguir una maquinilla fácil de utilizar. La clave está en el mango. La electromiografía se usa para ver exactamente cuántos movimientos de músculos provocan los nervios.
Mueva la muñeca hacia atrás. Vale. Estos sensores lo registrarán. Salió del campo médico y ahora se utiliza en ergonomía. Cuantos menos músculos se usan, mejor se usa la ergonomía. Aún sabiendo cómo manejamos una maquinilla, ignoramos cómo reacciona la piel. Los movimientos del cabezal van recorriendo el rostro, y es lo que determina los diferentes apurados. Lo que queremos observar es cómo reacciona la piel, cómo reacciona entre los filos, cómo la gente fuerte presiona, y estamos intentando diseñar el producto, por lo que conseguimos una reacción de la piel que permite conseguir un afeitado más apurado. Atención a este pequeño detalle que le llevó a Gillette a lanzar la primera maquinilla de doble hoja en 1971, la Track 2. Pero con 2 hojas es realmente mejor. Lo que vamos a hacer es colocar una hoja. Para que el afeitado sea más apurado, colocaremos otra hoja. 2 hojas. Siempre es mejor 2 hojas que una. La idea básica tras la banda de doble hoja es que se levanta y se consigue lo que se denomina de manera técnica un efecto histeresis. La idea es que la primera hoja levantará el pelo y la segunda lo cortará como por debajo del nivel de la piel y conseguirá un afeitado mucho más apurado. Tras mejorar la Track 2 con un cabezal pivotante y hojas suspendidas independientemente, comenzó la batalla. Entonces es cuando Gillette comenzó a trabajar en un nuevo diseño secreto llamado Manx en 1991. Tras 7 años y miles de millones de dólares en investigación, Manx se dio a conocer como la triple hoja Mach 3. Fue la más vendida. En unos pocos años les reportó 2.000 millones por año de ingresos. La respuesta de SICK, las 4 hojas, la 4. La suavidad que se siente. 4 titanio. Nuevo. Con la tercera y cuarta hoja se conseguía lo que las 2 primeras no tenían. Tenemos un vídeo de pelos que escaparon de las 3 primeras hojas y que solo capturó la cuarta. Con esa hoja en realidad no se tiene más fuerza para que el afeitado sea más uniforme, sino que la fuerza sea una acción más consistente. La primera respuesta de Gillette con 4 fue demandar a SICK por violación de patente. Perdieron la batalla. Su segunda respuesta, bueno, pueden adivinarlo. Fusion tiene 5 hojas. 5 hojas que están más próximas unas de otras que las maquinillas anteriores. Acercándolas podemos equilibrar la presión contra la piel de las bandas y preparar la piel cuando las bandas se deslizan sobre ellas. Podemos conseguir que mejore la comodidad y se reduzca la irritación. Tras las paredes de las fábricas de SICK y Gillette se guardan las próximas maquinillas de última generación, pero en secreto. Diría que, confidencialmente, se trató como una gran prioridad dentro del proceso y para los equipos de desarrollo. Estamos trabajando muy duro para conseguir nuevas innovaciones y evidentemente no queremos revelar eso a la competencia. Hay un secreto para un afeitado más apurado que la seguridad más férrea. La espuma de afeitar. Cuando pensamos en un afeitado apurado y suave, tendemos a creer que es por la maquinilla. Pero mientras ésta vive su momento de gloria, el verdadero héroe del afeitado pasa por el desagüe. El agua. Sin ella, incluso las mejores maquinillas son inútiles. Todos sabemos que si intentamos cortar un espagueti, pone mucha resistencia y rasca. Sin embargo, tras estar hirviendo unos minutos es mucho más fácil cortarlo. Lo mismo sucede con el pelo de la barba. El pelo humano seco tiene la misma dureza que un alambre de cobre del mismo grosor. Con unos 25.000 pelos duros por barba,
Está claro que la humanidad no puede afeitarse solo con maquinilla. El pelo está hecho de una proteína llamada queratina. Estas moléculas de queratina en un pelo tienen varios modos de estar unidas. Un modo son los átomos de oxígeno e hidrógeno en el borde de las proteínas para atraer unos a otros. Cuando el pelo está húmedo, lo que sucede es que el agua, que también está compuesta de hidrógeno y oxígeno, en realidad se queda en medio de esas uniones de hidrógeno y oxígeno. Y entonces el pelo es mucho más fácil de cortarse porque todas esas uniones se han debilitado. Cuando la hoja pasa, en lugar de golpear las proteínas sólidas, el agua hace que se corte una materia menos densa, por lo que la hoja puede pasar más fácilmente. Si quiere un afeitado apurado y bueno, utilice agua. Pero que no le duchen. Tiene que ponerse agua, de modo que quede adherida a la cara. Si simplemente se echa agua, esta va a volver de nuevo y no servirá de nada. Los productos que requieren agua se han creado para aquellos productos que son suficientemente densos para adherirse. Este producto es la crema de afeitar. Su principal función es mantener el pelo húmedo, haciendo un 70% más fácil el afeitado. El ingrediente clave de la espuma de afeitar que permite que se realice esta tarea vital es el surfactante. Normalmente, un jabón o aceite es una sustancia que permite que las moléculas de agua se adhieran y que se forme una espuma cuando se mezclan. El agua suspendida en el jabón puede guardar rencor a la piel. Este surfactante también ayuda a la crema de afeitar con su segunda tarea más importante, la lubricación. Lo que hace es dar el efecto de un cojín por el que se desliza la maquinilla. Sin esa almohada, cualquier esperanza de un afeitado cómodo se ha perdido. Va a irritar tu cara porque haces tanta fuerza para apurar los pelos que estás comenzando a ahondar dentro de la piel y provocarte lo que se denomina irritación. Sin una barrera lubricante, la cuchilla puede deslizarse por las capas externas de la piel. Cuando miramos nuestra piel, lo que en realidad vemos es una capa de células muertas. Bajo esas células muertas viven células que crean las células muertas y que las empujan hacia afuera. Cuando sufres molestias por el afeitado, ha sucedido que algo ha dañado la capa externa de las células muertas y en realidad se han enfrentado con las vivas de debajo que ahora han salido. Cuando se dañan, emiten calor con unos compuestos que se unen con los nervios que terminan en la piel y mandan una señal de dolor al cerebro, dando como resultado el picor. En la fábrica de Aveida, en Blaine, Minnesota, el Dr. Peterson prepara nuevos productos de afeitado y supervisa la fabricación de 34.000 litros de crema de afeitar cada año. Aquí es donde preparamos grandes cantidades de nuestro gel de afeitar de romero y menta. Justo aquí, por ejemplo, tenemos un galón de 20.000 litros. Aquí fabricamos productos desde 100 a 20.000 litros. Pero a pesar de estas cantidades, Aveida fabrica su crema de afeitar utilizando los principios básicos de la química. Todos son ingredientes naturales. Combinar ingredientes como el agua y el aceite para las emulsiones lleva mucho tiempo. La tecnología moderna se asegura de que con la temperatura correcta y la garantía de los ingredientes correctos llegue el producto perfecto. Que salga perfecto es la fase más dura del proceso de fabricación. Si no se tiene la temperatura correcta, ni las velocidades de mezcla correctas o los ingredientes para mezclar en mal estado, pueden suceder cosas muy desagradables. Si alguna vez ves un tubo de producto por el que sale aceite nada más abrirlo, sabrás lo que está sucediendo. Ese producto no se ha calentado bien y los ingredientes han caducado o comienzan a separarse. Pero mientras la receta básica para las cremas de afeitar ha existido durante cientos de años, el modo de aplicación ha cambiado mucho. Este es Mayles Mayles, conocido vulgarmente como tejón. La clave de su pelo es que brilla, por lo que tiene una gran facilidad de absorber agua, creando una rica espuma de afeitado rápidamente. Buenas noticias para los humanos y malas para ellos.
A principios del siglo XX, numerosas cremas de afeitar sin brocha como Burma Shift o Lloyd's Uxesis afirmaban que sus productos no necesitaban un amigo peludo para crear una capa sólida. Tras la Segunda Guerra Mundial, salió una nueva tecnología a la palestra. Triunfó cualquier fórmula en espuma sin brocha y perdonó la vida de los tejones. Un bote de aerosol es un sistema de expulsión presurizado. Tienes el bote, tienes el líquido en el fondo del bote y el gas presurizado encima, y entonces hay un tubo que va desde el fondo de la lata y que sube hasta la boquilla. Cuando se abre la boquilla, la presión fuerza el líquido hacia arriba del tubo y sale de la lata. Esta tecnología fue patentada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para usar como bombas de virus en la Segunda Guerra Mundial y luchar contra los mosquitos en el sur del Pacífico y así evitar la malaria. La patente se hizo pública para el uso de todos los consumidores tras la guerra. La primera crema de afeitar en aerosol que salió al mercado fue Foamy and Rice. Por 79 centavos compre cantidad para 3 meses. Cuando apareció la crema en aerosol, la gente no paraba de comprarla. La gente se volvió loca por ella, les encantaba. La razón es que era divertida, moderna y nueva. Eran los años 50 y era emocionante. No todos estaban emocionados. En los años 50 y 60, muchos hombres no utilizaban crema de afeitar o una maquinilla de afeitar para tal propósito, sino que usaban maquinillas que atacaban los pelos a 3000 revoluciones por minuto, rotando y vibrando, las maquinillas eléctricas. El mayor dilema humano puede dividir en una decisión básica en el baño: húmedo o seco. Tenemos datos que demuestran que un 30% de la población utiliza maquinilla eléctrica y un 70% usa maquinilla en húmedo. Laboratorios de investigación y desarrollo en compañías como Braun, Panasonic y Remington tienen unas ganancias de un 30% en las ventas de maquinillas eléctricas. Esta sala funciona a las 24 horas. Está totalmente informatizada, tiene un sistema de energía independiente. Si el resto se corta, seguimos trabajando. Con la tecnología de su lado, uno de sus mayores retos era conseguir la mejor maquinilla Remington construida hasta la fecha. Una maquinilla desechable debe durar un mes como mucho. Pero las maquinillas eléctricas duran varios años. Y con una media de unas 100 piezas, algo puede fallar. Esta es una sala de pruebas en vivo. Lo que hacemos es simular el uso real en el mundo de estos mecanismos de afeitado. La gente se afeita unos 5 o 6 minutos al día. Y ese es el tiempo que el motor tiene energía. Entonces se apaga. Está cargado constantemente y 10 minutos después vuelve a funcionar otros 5 minutos. Ensayaremos esto durante un ciclo de 150 horas en las que simularemos una vida de funcionamiento de 2 años. Es simplemente apagarlo y encenderlo. Aquí también prueban cada junta, botón y pieza movible. Esta es una maquinilla de mujer y en realidad tiene un cabezal pivotante. Por tanto, lo que hacemos es mover el cabezal hacia atrás y hacia adelante para simular cómo se usará, ya que estamos interesados en saber si los accesorios de plástico durarán tanto como el motor. Una maquinilla que pase esta fase de pruebas durará probablemente su periodo de garantía. Pero, ¿qué tal funciona? Otro equipo de investigadores busca esta respuesta. Utilizaremos un mecanismo de corrientes de imagen para medir las temperaturas de la superficie que serían suficientes para no quemar a nadie. Van a tener cierto nivel de irritación, por lo que en realidad puedes ver en el rostro de alguien colocando una cámara de imágenes y comparando el antes y el después al afeitarse, y entonces se verá la diferencia en la temperatura de la piel. Nos vamos a afeitar con 2 maquinillas. Tenemos la maquinilla A y la maquinilla B. Y le voy a hacer varias preguntas que puede responder usando esta escala para las respuestas. Ningún mecanismo de medición puede cuantificar la opinión, por lo que formulando preguntas simples, los investigadores de Remington encontraron la información más veraz.
Desde el 2, que es la mejor, al -2, que es la peor, ¿cómo puntuaría el contacto con sus mejillas? Yo le daría un 1. Comodidad de afeitado. Yo le daría un -1. Yo lo encuentro muy bien. Es muy difícil llegar a pruebas muy técnicas y específicas usando equipos que midan estas cualidades. ¿Cuánto tiempo le llevó a afeitarse? ¿Qué clase de afeitado consiguió? Todo esto hace volver a un panel de personas que hagan una valoración de cómo funciona una maquinilla. No me gusta esta. ¿No? ¿No le gusta la maquinilla? No pretendo ir tan lejos. De acuerdo. Independientemente de los esfuerzos que se han puesto en perfeccionar un mecanismo de afeitado, en húmedo o en seco, no cabe duda de que un usuario tiene la última palabra. Cómo nos afeitamos es, después de todo, una decisión muy personal. Puede que nunca hubiera existido la elección entre el afeitado en seco y en húmedo si no hubiera existido un hombre que se hubiera ganado su lugar en la historia del afeitado. ¿Recuerda a Jacob Schick y su maquinilla de repetición? Era simplemente una herramienta financiera para Schick, quien perseguía su verdadera obsesión, la maquinilla de afeitar eléctrica. No existían maquinillas eléctricas antes de que el coronel Schick la sacara al mercado. En 1910, Schick estaba en una misión enviando telegramas desde Alaska. Cuando había terminado el trabajo, decidió retirarse del ejército y quedarse en el frío norte para ir a buscar oro. Un día estaba postrado en el campo con un esguince de tobillo y Schick encontró oro con su idea. Era un clima frío y afeitarse con una cuchilla, jabón y agua no era lo más apropiado. Era muy doloroso. Esto es lo que inspiró a crear la maquinilla eléctrica. En esa época ya existían varias maquinillas en seco, algunas eléctricas y la mayoría de manivela o de cuerda, pero ninguna satisfactoria o fácil de usar. Aquí tengo una de manivela. Se da cuerda así. Cuanto más fuerte le des, irá más rápido y va dando vueltas y vueltas de esta forma. Esta es una maquinilla no eléctrica. Si paras y tienes la barba larga, puede que se te quede pegada y tengas que tirar para que salga. Podrías llevarte la cara. No es algo muy conveniente de hacer. El primer prototipo de Schick era ligeramente más práctico. En realidad era una batidora de helados, o como quieras llamarlo, una máquina de batidos. Y simplemente cogió el motor y encendió un eje flexible del motor en la maquinilla para que las piezas se movieran. Era muy primitiva. Intenté afeitarme con ella y pensé, bien, creo que podría quitármela mejor con unas tijeras. Schick patentó y vendió su diseño a los fabricantes, pero no solo fue rechazado, sino difícil de vender. Los motores eléctricos disponibles en esa época eran demasiado grandes. Schick sabía que quería una maquinilla eléctrica, sabía cómo hacerlo. Pero le faltaba la pieza clave de la tecnología y básicamente tenía que esperar que pasara el tiempo para que los motores se encogieran en la palma de la mano. Pasó la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión antes de que Schick diera con el motor que necesitaba. Este es el primer Schick que se fabricó. Es el motor de impulsos. La pequeña rueda daría vueltas y los puntos de contacto funcionarían. El único modo de pararlo era desenchufándolo. En 1931, la maquinilla eléctrica Schick se vendía por el módico precio de $25. Una maquinilla normal en húmedo usa una hoja de afeitar afilada que corta el pelo como un cuchillo corta una zanahoria en la cocina. La maquinilla de Schick usa los principios de unas tijeras. Lleva dos piezas de metal y va cortando el pelo. Una hoja de metal en realidad toca la piel con tropecientos agujeros incrustados. Los pelos se adhieren a esos agujeros y entonces una hoja oscilante pasa y corta los pelos
milímetros entre hoja y hoja. Tenemos para usted afeitadoras eléctricas de SICK, además de la nueva Super Special SICK, con 3 barras de cromo ajustables. Como la desechable de Gillette, la nueva maquinilla de SICK era el punto de partida para toda una industria. For the shave you've always wanted, the shave you've never had. Reach for the Remington and you'll be glad. Though your skin is awfully tender, your beard is awfully tough. Reach for the Remington and that's enough. Hoy, los consumidores siguen fieles a los principios de los modelos iniciales de SICK y Philips, que se basan en cuchillas de rotación y oscilantes protegidas por una hoja. Los consumidores no han sido muy fieles a la maquinilla eléctrica. Desde sus cómodos días en los años 60, las ventas han ascendido lentas pero seguras en un 30%. Hace 45 años había más gente que utilizaba maquinillas eléctricas en lugar de las de número. Seguro que conseguirá un afeitado suave con esta maquinilla eléctrica. Si comparas las maquinillas eléctricas con las cuchillas de aquella época, había muchos más inconvenientes. Eran mucho más seguras y era menos probable que te cortaras con las primeras maquinillas de la época. Quizá que las ventas de las eléctricas descendiera significa que para afeitarse lo más nuevo no es siempre lo mejor. Después de todo, ¿existe algo mejor que una toalla caliente, una brocha de tejón o una navaja usada por un barbero con sus manos tan firmes como las de un cirujano? Algunas personas han sugerido que podríamos modificarnos genéticamente para tener una barbilla y unas piernas suaves, lo que nos ahorraría mucho tiempo y problemas.